6 verdades incógnitas que deja flotando la Biblia. El Antiguo Testamento responde grandes preguntas de la humanidad, pero deja otra serie de dudas y preguntas sin respuesta sobre algunos temas históricos. Estos misterios han surcado la imaginación cristiana durante siglos y dejado perplejos a algunas de las mentes más grandes de la Iglesia. Aquí están 6 de los más grandes misterios del Antiguo Testamento sobre temas históricos. ¿Qué le pasó al Edén? La fruta prohibida fue comida y la humanidad fue expulsada del jardín del Edén. Entonces, ¿qué pasó con el Edén? Nadie está muy seguro de dónde se encontraba originalmente, aunque parece que hay un consenso general de que el jardín estaba en el Medio Oriente, en alguna parte, tal vez en el actual Irak. Es de suponer que la gran inundación del Génesis habría acabado con él. Pero desde los primeros siglos, el mundo cristiano tenía una fe ciega en la existencia del Edén en la tierra, oculto para los hombres. Santo Tomás de Aquino escribió que el paraíso terrenal estaba cortado por montañas o mares o alguna región tórrida, y dijo que no se podía cruzar. Tan firme era la creencia en la presencia física permanente de Edén que fue representado en los mapas medievales. La creencia persistió en la era de la exploración. En 1498 Cristóbal Colón retrocedió con horror al navegar más arriba en el río Orinoco, en Venezuela hoy en día, en la creencia de que estaba a punto de entrar en el jardín del Edén e incurriría en una muerte segura como resultado. Hoy en día, con nuestros mapas, parece que el Edén realmente ha desaparecido sin dejar rastro. Segundo enigma, los gigantes del Génesis. El mundo tal como existía antes del diluvio del Génesis está envuelto en el misterio. Los hombres vivían hasta cientos de años. Probablemente el jardín del Edén podría todavía ser visto, aunque se mantuviera fuera de los límites. Y una raza de gigantes caminaba la tierra, o eso leemos en Génesis 6:4. En ese entonces había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. En la Biblia de Jerusalén leemos Nefilim en lugar de los gigantes, lo que solo profundiza el misterio. Las teorías abundan en cuanto a quiénes eran. Una hipótesis ampliamente considerada como errónea es que fueron ángeles caídos. Otros intérpretes toman esta declaración a primera vista. Hubo una vez gigantes. Muchos comentaristas asocian a estos gigantes con los que están más degenerados entre la raza humana. Un escritor católico los describe como meros monstruos de crueldad y la lujuria. Sin embargo, otros comentaristas conectan la palabra Nefilim a la palabra hebrea Nafal, lo que significa que cayó en referencia a los que habrían caído de la fe en Dios. En caso de que te lo preguntes, los hijos de Dios que se mencionan en el versículo anterior son los descendientes temerosos de Dios de Set, el otro hijo de Adán, en contraste con la raza de Caín. Tercer enigma, ¿de dónde proviene Melquisedec? Aparentemente de la nada, Melquisedec irrumpe en la escena en Génesis 14. Se aventura fuera de una ciudad que se llama Salem, una posible precursora de Jerusalén, para bendecir a Abraham y ofrecer un sacrificio de pan y vino. Siglos antes de la fundación formal del sacerdocio israelita, Melquisedec es identificado como un sacerdote que de alguna manera, además de Abraham, había llegado a conocer al Dios verdadero. Melquisedec era también el príncipe de Salem, de ahí su nombre, que significa rey de justicia. ¿Quién era este hombre misterioso? Más tarde la escritura solo plantea más preguntas que respuestas. En Hebreos 7:3 leemos sobre Melquisedec que de él no se menciona ni padre ni madre ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, él es sacerdote para siempre. Este versículo no está diciendo que Melquisedec no tenía padres, solo que son desconocidos para nosotros. Su vida permanece escondida con el Cristo que la anunciaba. Cuarto enigma, la bruja de Endor. En 1 Samuel 28,
cuenta la historia apasionante de la vuelta de Saúl a la magia oscura. El juez y profeta Samuel ha muerto y los ejércitos filisteos están amenazantes a las fuerzas israelitas. Saúl pide a Dios por medio de sueños, sacerdotes y profetas. Todo es silencio. Presa del pánico, Saúl se disfraza y roba en la noche para cumplir con la bruja de Endor, pidiéndole que evoque al espíritu de Samuel. La bruja divisa dioses que suben de la tierra y atisba a Samuel cubierto de un manto. ¿Por qué has molestado mi descanso llamándome? Samuel regaña a Saúl. Él le dice de los terrores inminentes de Saúl, el desgarramiento de su reino y su descenso al reino de los muertos. Lord Byron describe una vez a este episodio como el lugar mejor y más acabado sobre brujas que jamás se haya escrito o concebido, concluyendo que supera todas las escenas de fantasmas que había leído. Pero para los cristianos la bruja de Endor presenta un obvio problema histórico y teológico. ¿Pueden las almas evocarse del limbo o el purgatorio? ¿Es esta una historia de fantasmas bíblica? ¿Qué ocurrió realmente? Desde que la nigromancia se prohibió en el antiguo Israel, algunos intérpretes, como el reformador Martín Lutero, dicen que el espíritu era realmente un demonio. El historiador católico Warren Carroll, por su parte, dice que la aparición fantasmal era un producto de Saúl, de una imaginación profundamente desordenada. La voz que oyó, según Carroll, fue la de su propia conciencia. Por supuesto, esta explicación no tiene en cuenta por qué la bruja de Endor vio a Samuel también. El comentario bíblico Haydock ofrece el comentario que el alma de Samuel en realidad apareció, no a través de la magia de la bruja, sino por la voluntad de Dios. Quinto enigma, las 10 tribus perdidas de Israel. Es uno de los grandes misterios de la historia del mundo. En el año 732 a.C., Asiria destruyó el reino de Israel y trasladó a 10 de las 12 tribus al territorio de la antigua Mesopotamia. Aparte de una mención en el libro de Tobías, estas tribus parecen haber desaparecido de la historia. Su destino es parte de la leyenda. En el siglo XVII, un explorador portugués, Antonio de Montecinos, declaró que las tribus estaban entre los nativos sudamericanos. Parte de la etnia Igbo en Nigeria dice que son descendientes de las tribus. Reclamos similares se hicieron sobre los Falasha, judíos de Etiopía, mientras que los mormones creen que las 10 tribus se reconstituyeron en el territorio de Estados Unidos. Carroll dice simplemente que estas 10 tribus se convirtieron en parte de la diáspora judía más amplia en todo el mundo mediterráneo, pero también las vincula al desarrollo del zoroastrismo, una religión persa que enseñó que hubo una creación, un cielo y un infierno, y habrá un Salvador y una resurrección. La conexión es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que siglos más tarde 3 sacerdotes zoroástricos hicieron frente a los desiertos de Arabia y burlaron a Herodes para rendir homenaje al niño Jesús. Sexto enigma de la Biblia, el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es una de las entidades más enigmáticas de todos los tiempos. Contenía las tablas de los 10 mandamientos, algo de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Revestida la madera de acacia con placas de oro y plata, estaba coronada por 2 querubines de oro, ángeles asociados con la presencia de Dios. En el antiguo Israel, el arca era una fuerza a tener en cuenta. Borró el río Jordán, tiró abajo los muros de Jericó y mató al falso dios cananeo. Incluso tocarla arriesgaba la muerte instantánea. Pero en el año 587 a.C., después del saqueo de Babilonia a Jerusalén, el arca desapareció. La Escritura dice poco acerca de su destino, que no sería reconstruida, según Jeremías 3:16. Segunda Macabeos también dice que Jeremías ocultó el arca en una cueva, pero esta anécdota es citada de otra fuente. Decenas de teorías se han hecho girar sobre lo que pasó con ella, que van desde las declaraciones de que fue ocultada bajo el Gólgota por los judíos
robada por un faraón egipcio, de alguna manera terminó en posesión de la tribu Lemba africana o simplemente fue destruida por los babilonios. Una de las afirmaciones más interesantes es hecha por la Iglesia Ortodoxa etíope, que dice que Menelik, el supuesto hijo del rey Salomón y de la reina Saba, llevó el arca a Etiopía, donde ha estado desde entonces, y sigue estando secuestrada al día de hoy en un pequeño santuario en la norteña ciudad de Aksum, donde solo se permite a un monje ortodoxo poner los ojos en ella. En la ortodoxia etíope, el arca no es solo una rareza o un artefacto histórico, sino que está en el centro de su fe. De hecho, ninguna iglesia en Etiopía es una casa de adoración válida a menos que tenga una réplica del arca en su interior. La afirmación de Etiopía es de hecho extraordinaria, pero también lo es la supervivencia de la ortodoxia etíope en el corazón de África durante el milenio entre el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo y la llegada de los misioneros jesuitas en el año 1500. Muchos etíopes dan crédito al arca por el mantenimiento de su fe a través de los siglos.